Muy bien, vamos a comenzar con la cuarta y última mesa. Le doy la palabra a Manuel Alejandro Serra López para que... María Alejandro Serra Pérez, para que nos guíe en esta mesa. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestro coloquio. La mesa en que estamos se llama Proyección y Perspectivas Tomistas y Franciscanas. Los ponentes que van a intervenir son los siguientes: David Torrijos Castrillejo, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso; Ernesto Deza, que lo hará de forma telemática; y Javier Calpe, ambos de la Pontificia Universidad Antoniano. ¿De acuerdo? Nuestro primer ponente va a ser, en este orden, David Torrijos, y nos va a hablar de la predestinación en el pensamiento franciscano y en Tomás de Aquino. Tiene la palabra el profesor David. Muchas gracias. En fin, no quiero nada más que manifestar que mi gran ilusión de estar aquí, por la primera vez que estoy en este centro, donde tengo pues algunos amigos, y además me ilusiona mucho que me esté presentando aquí Manuel, que es el único que me cita en los artículos. Incluso escribo artículos contra mí, que me honra de una manera totalmente invertida. Entonces, bueno, pues yo quisiera meterme aquí en un berenjenal tremendo, que es el tema este de la predestinación, que es uno de los conceptos que estoy estudiando en los últimos años, sobre todo en su recepción en la modernidad temprana. Entonces es un concepto que en buena medida hereda la reflexión medieval, tanto dominicana como franciscana. Y entonces el objetivo de mi presentación es abordar, pero no sé si lo voy a conseguir, cómo lo plantea primeros grandes escolásticos, tanto digamos de la escuela franciscana como dominicana, Alejandro de Ales, Buenaventura, Alberto Magno y Tomás de Aquino. Está totalmente insensato para 15 minutos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista así como contextual, todo el mundo sabe que esta cuestión de la predestinación, que bueno, no es todo el mundo, porque de hecho hay muchos católicos que piensan que es un concepto completamente ajeno a la fe católica, esto es una cosa de los protestantes o no sabe qué. Bueno, pero en la teología dogmática tiene un lugar muy importante en el pensamiento de Agustín, sobre todo en su disputa antipelagiana, y luego en la Edad Media hay un precedente también muy importante, que es el debate entre Juan de Escoto-Eriúgena y Godescalco. Sin embargo, una cosa sorprendente es que en los grandes autores escolásticos no encontramos referencias sobre todo al semipelagianismo claramente, pero sobre todo nada de referencia a esto de la disputa entre Eriúgena y Godescalco, ni tampoco al sínodo de Orange, que es tan importante desde el punto de vista dogmático, lo va a ser después en el Renacimiento. Y luego también, por otra parte, las mismas condenas de Tempier y tal, está como sobrevolando detrás de este tema el problema del determinismo greco-árabe, los problemas astrológicos, etc. Bien, entonces, si vamos a Alejandro de Ales, en su comentario a las sentencias, ya trata del tema de la predestinación, y allí establece, Alejandro de Ales establece como el tablero en parte inspirado en Agustín, que es el que domina sobre las sentencias, pero él ya aborda los grandes problemas, que por cierto también está en Abelardo, en otros autores anteriores, Anselmo, pero bueno. Entonces, el propio Alejandro plantea que, bueno, la predestinación supone, se puede considerar que hay una especie de necesidad, pero no en sentido compuesto, sino en sentido dividido, ¿no? Esa distinción entre el sentido compuesto y el sentido dividido, se podría decir que, bueno, por ejemplo, fulanito que está predestinado podría ser condenado. Bueno, en cierto modo sí, porque cualquiera podría ser reprobado por Dios y después condenado, pero por la propia naturaleza de la cosa, pero de hecho lo que Dios hace, pues lo hace, y si está salvado, está salvado y no puede ser condenado. En cualquier caso, una cosa que aparece ya desde el principio en Alejandro es que el endurecimiento del corazón no se puede producir, no lo produce Dios por la previsión de los deméritos, no es que Dios niegue la gracia a quien prevé que va a pecar, ni nada por el estilo, sino que los deméritos estarían previstos.
pecados, ¿no? En cualquier caso, Dios no sería causante del pecado de ningún modo. Esto es una doctrina, en fin, común que van a defender todos los grandes escolásticos, ¿no? Una cosa que, o sea, los dos grandes temas que más me interesan es, por una parte, la naturaleza de la predestinación, si es fundamentalmente una cuestión de la inteligencia o es más bien una cuestión de la voluntad. Y luego el otro gran tema es, digamos, el presunto semipelagianismo que tendrían estos autores escolásticos primeros, de los que es una acusación que han recibido a veces, porque es verdad que el conocimiento de la distinción entre pelagianismo y semipelagianismo no siempre del todo clara. Ahora bien, de hecho, conocen documentos agustinianos de tipo anti-semipelagiano y no solamente contra el pelagianismo. De modo que a mí me parece difícil acusarlos de semipelagianismo a estos autores. En cualquier caso, desde el punto de vista de la naturaleza de la predestinación, dice Alejandro que fundamentalmente es una ciencia de beneplácito, por lo tanto, una ciencia que incluye la voluntad en la medida en que provoca una acción de la voluntad, pero dice que fundamentalmente es una presciencia divina que luego oblicuamente también incorpora la voluntad. En ese sentido, Alejandro está, digamos, siendo fiel al maestro de las sentencias, que también introduce la predestinación dentro de la presciencia, como una forma de presciencia, aunque eso también incluye, pues, preparación, potencia, etcétera, ¿no? En cualquier caso, esto es lo que dice en teoría, pero luego enseguida insiste Alejandro de Ales que la predestinación está también unida a la voluntad e incluso se puede decir que es presciencia con voluntad o voluntad con conciencia, ¿no? Así que digamos que hay una especie de tendencia o un elemento de voluntad incluido en la propia naturaleza, aunque cuando le preguntas la definición no lo dice tan claramente, ¿no? Y luego también estaría previsto, en el caso del predestinado, el buen uso de los dones divinos, pero tampoco eso se tiene que entender de manera semipelagiana, como si Dios diera solamente su gracia a quien prevé que la va a usar bien, sino que esa especie de presciencia del buen uso sería como concomitante, no es la razón por la cual Dios da el bien, sino que es algo que Dios prevé a la vez que lo da. Bueno, también aparece la distinción de Juan Damasceno entre la voluntad antecedente y consecuente de Dios. Pero bueno, esto es fundamentalmente lo que más o menos podríamos decir de Alejandro. Si vamos ya a Buenaventura, tenemos en el comentario a las sentencias una clara defensa de la presencia de la voluntad en la predestinación, hasta el punto de que Buenaventura defiende que es esencialmente un acto de la voluntad. Dice, la predestinación importat et scientiam et potentiam et voluntatem se principalius est in genere voluntatis. O sea que es verdad que incorpora también el conocimiento divino, la presciencia, el poder, y también la voluntad, pero no sobre todo la ciencia, sino sobre todo la voluntad. Y hasta tal punto piensa que la voluntad es secundaria, es principal, y los que piensan lo contrario, los que dicen que fundamentalmente es presciencia y la voluntad estaría connotada o como mencionada en el concepto de predestinación oblicuamente, bueno, sería una doctrina que le parece probable, pero menos probable que la que él defiende. O sea que fundamentalmente sería voluntad, lo otro es legítimo, permitimos a los dominicos que defiendan la presciencia, pero no nos parece herético, pero es más razonable decir que es fundamentalmente un acto de la voluntad. Y bueno, igualmente también insiste en que la predestinación, es decir, el orden de salvación que Dios tiene previsto para gratificar a las personas, es un orden que es infalible porque procede de Dios, es antecedente, pero aún así no provoca necesidad, lógicamente, porque el poder divino no agota la contingencia ni la libertad de las criaturas. Es más, Dios como que se acomoda, no en el sentido de que se adapta como algo que va detrás, sino que actúa de una manera como congruente con la naturaleza de la cosa. Él habla de concordar, pero dice necesario infer salutem, sed non necesario efficit, ¿no? O sea, produce con eficacia lo que quiere, pero no produce necesidad en lo que está haciendo. Y bueno, el mérito futuro y los futuros contingentes que estarían como previstos por
por la predestinación y la providencia divina serían algo así como concomitantes, pero no sería el tema principal. Entonces, ¿cuál es la razón de gratificar a Dios y de destinar a la gloria a los elegidos? Dice, bueno, fundamentalmente la razón, en último término, viene de Dios, de la voluntad divina, ¿no? Pero eso no quita que haya una especie de razón detrás de ello. Una cosa que lucha Buenaventura es, bueno, la voluntad de Dios es racionabilísima. No se puede pensar que es una especie de voluntad arbitraria que escoge a uno porque le parece así. Entonces él intenta encontrar una cierta racionalidad dentro de esa conducta, digamos, por así hablar. Estoy naturalmente hablando de una manera inadecuada porque estamos hablando de la voluntad de Dios, pero entiéndaseme, hay una especie de razón general, dice él, en la voluntad divina, que sería la famosa que dice San Agustín, manifestar su misericordia en los elegidos y su justicia en los réprobos. Sería la razón general, pero hay una razón específica de, bueno, ya, sí, claro, esto es lo que en general, la razón de ser de que haya salvación y haya condenados, pero en específico, ¿por qué Pedro, supongamos, es salvado y Judas, supongamos, es reprobado? Bueno, hay una razón especial que se nos escapa completamente y que está completamente oculta a nuestra inteligencia, pero que ha de haberla y que de alguna manera Dios debe conocerla. Bueno, pues sí, ya he mencionado así velocísimamente a los franciscanos. Quisiera mencionar a dos dominicos, a Alberto Magno, que tiene ese interés de ser, bueno, como una especie de punta de lanza en el aristotelismo dominicano, por así decir, maestro de la Quinate. Allí también él defiende que fundamentalmente la predestinación es algo de la inteligencia. Como decía el maestro de las sentencias, como también viene a decir teóricamente Alejandro de Ales, es fundamentalmente algo de la inteligencia divina, aunque también incluye la voluntad. O sea, incluye algo de la voluntad, pero que fundamentalmente hace referencia al conocimiento divino. Y él lo entiende como una presciencia eorum quorum causas deus, es decir, la presciencia no tanto de lo que las criaturas van a hacer, sino una presciencia sobre todo de lo que Dios va a hacer con ellas, de cómo va a llevar de alguna manera suave y fuerte a las criaturas para la salvación. Bueno, pues después esta punta, porque bueno, pues Alberto, como siempre, insiste en la gratuidad del don, que Dios no puede estar como atendiendo al mérito para dar sus dones y su predestinación. Ninguna cosa que haga la criatura puede provocar, ser causa formal de la predestinación, como dicen todos los grandes escolásticos. Si vamos a Tomás de Aquino, encontramos que hay una evolución muy curiosa desde su juventud en el Tratado a las Sentencias hasta en la Suma Teológica, que es donde está el tratamiento quizá más maduro del que disponemos. Algunos dicen que se debe precisamente al descubrimiento de este Agustín más antisemipelagiano cuando vuelve desde su primera estancia parisina a Roma, en Italia, y allí tiene en Viterbo y tal, un contacto con las retractaciones y se hace más consciente, ciertamente, él reconoce una alteración en su postura frente a la gracia y la gracia actual. ¿Me quedan 5 minutos? 3 o 2. Ok, 2 minutos. 2 y me tomo 1, ¿no? Pues en 1 minuto voy a hablar de la predestinación de Santo Tomás de Aquino. Entonces, bueno, lo que me parece interesante es que una cosa que me sorprende después de haber seguido todos estos comentarios a las sentencias, llega a Santo Tomás de Aquino y es muchísimo más, acude mucho más a la fuente aristotélica directamente, se pone ahí con una distinción de la acción transeúnte y la acción inmanente en Aristóteles y tal, y hace un excursus que los demás pues no te lo encuentras, ¿no? Desde luego, ni siquiera en Alberto. Entonces, en el fondo, también una cosa curiosa es que en las sentencias es muy claro en decir, no tiene aquí ningún papel la voluntad, claro que lo tiene, pero viene después. Ni siquiera para el propósito fundamental de benevolencia, de poner un fin al hombre. Está claro que la predestinación es poner un fin y ordenar los medios para ese fin, pero todo esto es un orden de la prudencia y, por lo tanto, un orden de la inteligencia práctica, pero fundamentalmente de la inteligencia. Y la voluntad no tiene nada más que obedecer. Bueno, pues hay una cierta, también una cosa desde el punto de vista del semipelagianismo, él llega a admitir en este tratado que hay una cierta predisposición a la gracia anterior al propio don de Dios, algo que también encontramos en Alejandro de Ales. Bien,
Sin embargo, una cosa que ya cambia en el comentario, en las cuestiones disputadas sobre la verdad, que tiene la cuestión sexta dedicada a la predestinación, allí habla ya de una presuposición, de una elección o de un acto de la voluntad para que haya inteligencia práctica. Esta inteligencia práctica de la ordenación presupone al menos dos tipos de decisión divina. Primero, la voluntad del fin, que es el fin que quiere para el hombre, que es la beatitud eterna, y luego la elección del predestinado mismo, de para quién es ese fin. Por lo tanto, hay dos actos de voluntad que están implicados en el concepto mismo de predestinación. Y por eso él habla de una preexigencia de la voluntad para hablar de esto, ¿no? Sin embargo, ya en el Tratado de Veritate encontramos una postura muy claramente antisemipelagiana cuando llega a decir que cito, el uso debido de la gracia es una cierta ordenación predispuesta por Dios. O sea, que no solamente es un don de Dios la gracia, sino también el uso recto de la gracia, que es justamente el punto de la disputa contra los semipelagianos. Bueno, y en la Contra Gentiles prácticamente no trata el tema en comparación con los otros tratados sistemáticos, le dedica solo un capítulo, pero son importantes los capítulos a propósito de la providencia divina, en concreto con las criaturas, a través de la gracia y de la moción de Dios. Bueno, pues ahí una cosa que dice es que la predisposición para la gracia solo se podría tener valor en el estado de la naturaleza íntegra, no en una naturaleza caída como la nuestra. Bien, pues es solamente esto lo que quería decir, y esta doctrina que encontramos en la Suma Teológica, que es la doctrina más madura sobre la predestinación, también incluye claramente la voluntad, y esto también muestra cómo Tomás de Aquino no solamente cambia, sino que también revisa sus propios paradigmas y bueno, ciertamente la voluntad tiene una importancia dentro de la teología de Tomás, que bueno, pues no sé si en diálogo o no con la tradición franciscana, pero él ahí admite que la voluntad tiene un papel incluso en la providencia divina. Y ahí pues yo creo que con eso me callo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Torrijos, por su ponencia. Vamos a dar la palabra inmediatamente al profesor Detza, que nos va a hablar del franciscanismo y tomismo en sus orígenes. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por haberme invitado y le agradezco de antemano a Bernardo que va a pasar las diapositivas que preparé simplemente para tener bajo los ojos los pasajes que entiendo desarrollar en esta ponencia, que va a ser bastante sencilla. En mi intención quiere ser como una clarificación de términos. Cuando utilizamos definiciones como los que tenemos aquí en este congreso de franciscanismo y tomismo, a veces los usamos porque han entrado en el uso común, pero no nos preguntamos por su origen ni profundizamos en su significado. Entonces, ya podemos pasar a la segunda. Esta preocupación, en mi parecer, se debe aplicar en los mismos términos franciscanismo o escuela franciscana, tomismo y escuela tomista. Si bien se puede hablar correctamente de una escuela tomista casi inmediatamente después de la muerte de Tomás de Aquino, en cambio el uso del término escuela franciscana es un asunto más complejo. Por lo tanto, mi ponencia consta de dos partes. En la primera aclaro en qué términos podemos hablar de una escuela tomista y en la segunda sí y cómo podemos hablar de una escuela franciscana. Gracias. La escuela tomista en sus inicios la escuela de teología de los frailes dominicos en sus inicios permanecía anclada a la tradición teológica agustiniana. Los primeros maestros dominicos, es decir, Juan de Saint-Gilles y Rolando de Cremona en París y Roberto Bacon en Oxford, concebían la teología como el estudio de la Sagrada Escritura sin prestar excesiva atención a las aportaciones de la filosofía aristotélica. Las constituciones de la Orden de los Predicadores de 1228 pedían a los docentes y estudiantes de teología que no se interesaran por el pensamiento de los gentiles y de los filósofos, salvo por dispensa explícita de la autoridad. Esta indicación se comprende bien dentro del contexto cultural de principios del siglo XIII, caracterizado por una constante preocupación de las autoridades eclesiásticas
ante la expansión de las traducciones latinas de todo el corpus de los escritos del Stagirita. Estas reservas marcaron todo el siglo XIII y, como sabemos, alcanzaron su punto culminante con la censura de París del 7 de marzo de 1277. Entre los teólogos que más se expusieron en el intento de conciliar el aristotelismo con la teología cristiana se encontraban Alberto Magno y su discípulo Tomás de Aquino. El sistema teórico, filosófico y teológico de Tomás irrumpió en el panorama de los estudios de su tiempo con la audaz novedad de numerosas tesis, que en un primer momento fueron cuestionadas incluso por algunos maestros dominicos. Sé que estoy hablando a colegas que saben muy bien estas cosas, pero a veces, por lo menos los estudiantes, piensan el tomismo como lo conocemos hoy en día, como la escuela, digamos, en la cual la Iglesia Católica se considera bien representada. Esto no fue al comienzo. Podemos decir que a pesar de haber fallecido en 1274, una parte de la historiografía filosófica considera que la censura de 1277 también tenía la intención de atacar indirectamente el pensamiento del angélico. El tomismo inicial no fue una corriente de pensamiento inmediatamente reconocida por la autoridad eclesiástica, puesto que pesaban sobre ella sospechas de ciertas posiciones heterodoxas que solo se disiparon definitivamente con vistas a la canonización de Tomás realizada por Juan XXII en Aviñón el 18 de julio de 1323. Se puede hablar propiamente de escuela cuando se hace referencia explícita al autor que se asume como maestro. Y aunque esto ocurrió desde el principio en el caso de Tomás, fue solo después de su canonización que se convirtió en el Doctor Communis, universalmente reconocido al punto que Clemente VI impuso su estudio en la Universidad de París, 1346, y la Orden de los Predicadores decidió adoptar su Summa Theologiae como texto base para la enseñanza de la teología en los Studia Dominicos en 1486. Como en otros casos en la historia del pensamiento, también la escuela tomista afinó sus posiciones teoréticas en el contraste con otras doctrinas. El inicio de la disputa doctrinal se dio con el Correctorium Fratris Tome de Guillermo de la Mar. En este escrito, el maestro franciscano, discípulo de John Peckham, quien a su vez había sido discípulo de Buenaventura, revisaba los escritos de Tomás para corregir aquellas afirmaciones que consideraba heterodoxas o peligrosas. Sé que habló de esto el profesor León Florido esta mañana, qué pena que no pude participar, pero entonces ya sabemos de lo que hablamos. Y repito, el capítulo general de los frailes menores, celebrado en Estrasburgo en 1282, decidió que los escritos de Tomás podrían ser leídos en los Studia franciscanos solo junto con el Correctorium. Los dominicos no tardaron en responder. Se cuentan 5 respuestas conocidas colectivamente como los Correctoria Corruptori, pues evidentemente el Corruptorium era el escrito de Guillermo de la Mar. Esta intensa polémica contribuyó, por una parte, a moldear la defensa teórica del pensamiento del doctor angélico por parte de sus propios hermanos y marcó los inicios de la escuela tomista. Por otra parte, consolidó dentro de la orden de los menores una cierta distancia con respecto a la fusión entre teología y aristotelismo, al menos hasta la llegada de los nuevos sistemas de pensamiento de Guillermo de Ware y Juan Duns Scoto, finales del siglo XIII, inicios del siglo XIV. Y con esto llegamos al segundo punto de nuestra presentación, la escuela franciscana, entre comillas. Los primeros maestros de teología de los Studia Generalia de los menores fueron Roberto Grosseteste en Oxford y Alejandro de Hales en París. Tanto Roberto como Alejandro imprimieron a las primitivas escuelas de los frailes menores, tanto en Oxford como en París, una orientación fundamentalmente anclada en la tradición agustiniana. Pero será sobre todo Buenaventura de Bagnoregio quien proporcionará a los maestros franciscanos de teología una impronta destinada a perdurar durante toda la segunda mitad del siglo XIII. Su firme defensa de la cristiana sapiencia contra la creciente difusión de las tesis aristotélicas, especialmente en París, se encuentra en Juan Peckham, Guillermo de la Mar,
y sobre todo en Pedro de Juan Olivi, el maître-pensée de los franciscanos espirituales. Olivi, aunque no fue discípulo directo de Buenaventura, representa quizás el exponente más fiel de las tesis del doctor seráfico. Su De per legendis libris philosophorum expresa una lúcida forma mentis que considera a los filósofos de la antigüedad como autoridades válidas en la medida en que no pretendan afirmar lo que no podían conocer debido a su ignorancia de la revelación cristiana. Aquí podríamos añadir lo que dijo esta mañana también el profesor Verdú en propósito. Llegarán luego Juan Duns Scoto y años más tarde Guillermo de Ockham, quienes imprimirán a la escuela franciscana otros dos caracteres muy diferentes del buenaventuriano, que se concretarán en la escuela escotista y la escuela occamista. La primera se convertirá en mayoritaria entre los frailes menores, mientras que la segunda será más bien seguida por maestros seculares de otras órdenes religiosas. Por tanto, nos encontramos ante al menos tres escuelas, buenaventuriana, escotista y occamista, de las cuales ninguna tuvo el monopolio en los studia franciscanos, como ocurrió entre los dominicos con la escuela tomista. Por esta razón, por ejemplo, no identificamos el pensamiento dominico con Alberto Magno o Meister Eckhart. La orden dominica decidió adoptar el pensamiento de Tomás de Aquino como teología de la orden. La orden franciscana, la desorden franciscana, y dividida por su interior por muchas diferentes corrientes, por lo menos dos, ya después de la muerte de su fundador, no quiso encontrar tampoco una unidad doctrinal en torno de uno de sus maestros de pensamiento. Entonces, ¿por qué hablamos de escuela franciscana? La expresión surge solo hacia finales del siglo XIX, cuando, impulsados por la decisión de León XIII de establecer el neotomismo como baluarte de la fe católica, los franciscanos intentaron dar consistencia y autonomía a su tradición, unificándola bajo el título de Teología franciscana. Podemos pasar a la otra diapositiva. Pero aquí surge el equívoco. El adjetivo franciscana parecería remitir al vínculo especial que esta escuela de pensamiento debería tener con Francisco de Asís. Sin embargo, como señala, entre otros, Pietro Maranesi, tal hipótesis interpretativa no corresponde con los datos que ofrece la historia de la teología del primer siglo de los menores. A pesar de los esfuerzos de algunos por identificar una filiación directa entre las doctrinas de los maestros franciscanos y las intuiciones de Francisco de Asís, o mejor, lo contrario, de la intuición de Francisco a los maestros franciscanos, yo también considero muy improbable que los maestros de teología buscasen en Francisco una autoritas a la cual recurrir. No lo hicieron los dominicos con Domingo de Guzmán. ¿Por qué lo habrían hecho los franciscanos con Francisco, simplex et idiota? Además, y esta me parece una motivación más fuerte, pocos años después de su muerte, de Francisco de Asís solo se conservaban la regla, el testamento y algunas oraciones. Sus escritos, todos ocasionales, tuvieron muy poca difusión en los códices de la época. Fue gracias al redescubrimiento y edición de las fuentes franciscanas, iniciado a final del siglo XIX, que hoy en día conocemos los escritos de Francisco mucho más de lo que lo conocieron Alejandro de Hales y Juan Duns Scoto, entre los otros. Sin embargo, los maestros franciscanos comparten algunas tesis fundamentales, caracterizan su pensamiento y lo hacen identificable. Y aquí sí podemos encontrar, en mi parecer, el tema de la libertad, de la libre voluntad, que atraviesa sin interrupción todos los maestros franciscanos, por lo menos desde Buenaventura hasta Guillermo de Ockham. Hay una especie, yo la llamaría de aire de familia, que sin duda deriva de la vida común, de las lecturas corales, de la visión del mundo que los frailes vivían concretamente. Aquí encuentran una citación de Merino en la historia de la filosofía franciscana. Veo que el tiempo se está agotando, entonces leo solo una parte de esto que dice Merino. La especulación filosófico-teológica de San Buenaventura, Roger Bacon, Scoto, Occam, Olivi, Lulio, etc., son incomprensibles
sin la experiencia vivida de la comunidad franciscana y su conexión con la misma experiencia de Francisco de Asís y su propia cosmovisión. Entonces, esto de la experiencia, de la vivencia común, que ayuda a formar, a moldear una cierta cosmovisión, esto sí lo puedo entender. Hablar, en cambio, de una tematización explícita de las intuiciones de Francisco me parecería un poco más difícil. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, seguimos utilizando la expresión teología y filosofía franciscana, claro, pero con la conciencia de que no designa una visión compacta y homogénea de una escuela de pensamiento que unificaba a todos los menores, sino el variado mundo filosófico y teológico producido por los frailes, pertenecientes a la orden de los menores. Y aquí nuevamente es Merino que nos ayuda en reflexionar que en los pensadores de la escuela franciscana se percibe pronto un campo inteligible común a todos, que los caracteriza no por la originalidad de los temas que son comunes a otras escuelas, sino por la forma peculiar de tratarlos. Pues yo añadiría también algún tema, porque esto de la voluntad libre, pues también los autores seculares como Enrique de Gante lo elabora, entonces no es patrimonio exclusivo de la escuela franciscana, pero sí podemos decir que pertenece a los franciscanos si los ponemos, por ejemplo, en confrontación con el tomismo como estamos haciendo. Voy a las conclusiones, que pues no son conclusiones, la última diapositiva, gracias. Sobre el sintagma escuela tomista se podría discutir, porque lo utilizamos como si tuviésemos una, me permiten, una univocidad de intención hablando de escuela tomista, pero hay muchos tomismos. Entonces, ¿a qué tomismo se hace referencia? ¿De qué tomismo hablamos cuando hablamos de escuela tomista? Esto sería interesante. Y en torno a escuela franciscana, la pregunta sigue siendo ¿cuánto de Francisco de Asís pasó en los pensadores franciscanos? ¿Cuánto la referencia a Francisco de Asís es puntual y es temática, se hace con conocimiento? Estoy de acuerdo que la escuela franciscana es una corriente de pensamiento múltiple y variada que se reconoce en algunos puntos clave, esto sí, con mayor o menor evidencia, que reaparecen en los distintos autores pertenecientes a la orden franciscana. Y aquí acabo mi ponencia y les agradezco por su escucha. Muchas gracias, profesor Deza, por su comunicación y por las dos preguntas interesantes que nos ha dejado para después poder hacer un debate sobre ellas. Tiene la palabra inmediatamente el profesor Xavier Calpe. Va a decirnos una ponencia que se titula Semejanzas y diferencias entre tomismo y franciscanismo. Gracias. Voy a intentar también yo controlar mi tiempo, pero vamos a ver. Sí, intentaré sintetizar cosas y de paso, muy sintéticamente también recapitular cuestiones que han aparecido muy rápidamente, ¿no? Que el profesor Deza ya ha preparado el terreno de mi intervención porque nos hemos puesto de acuerdo desde Roma para que él haga esta presentación básica para aclarar todas estas cuestiones. Y precisamente para ilustrar, ¿no?, que hay diferentes incluso tomismos, ¿no?, y franciscanismos, ¿no?, pensamiento franciscano, pues quisiera empezar leyendo el número 40, la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Papa Francisco sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. El número 40 dice que bueno, solo por el tiempo voy a citar solo las cosas más esenciales. Dice, ¿no?, en este número 40 de la Evangelii Gaudium. Además, en el seno de la Iglesia hay innumerables cuestiones acerca de las cuales se investiga y se reflexiona con amplia libertad, como hemos visto. Las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el espíritu en el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia, ya que ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra.
Yo creo que aquí, ya básicamente, como hemos intentado, a pesar de las discusiones que hemos tenido, pues armonizar y sobre todo también ver, ¿no?, los cambios de posición también de los mismos autores, como el mismo Santo Tomás, como hemos visto, los diferentes tipos de tomismo. Como se ha dicho, Zubiri, que es el autor que yo he estudiado más, decía, criticaba sobre todo en el tiempo del franquismo el tomismo que llamaba el tomismo cerril, ¿no?, que utilizaba las palabras. Y luego también hay una entrevista de Papa Francisco a Espadaro, este jesuita de la Civiltà Católica, esta famosa entrevista que le hizo en el 2013, donde dice: yo lamentablemente fui educado en un tomismo decadente. Dice estas palabras literalmente, hablando de manuales, porque como decía el profesor García Márquez, ¿no?, la manualística, o el profesor Leopoldo, ¿no?, en ese sentido, si no vas a las fuentes, al latín y eso, y te conformas con los mamotretos, con los tochos, los manuales que había en ese momento, y algunos también intentan recuperar, de algún modo, como sabéis, pues claro, pues tenemos esa imagen pobre de lo que fue realmente, lo que significó Santo Tomás y Escoto, ¿no? Y luego, pero luego dice una cosa que creo que también es importante en este mismo número 40 de la Evangelii Gaudium. A quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión, ¿no?, reconocer esa variedad, esa diversidad. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. Yo creo que eso es muy claro, ¿no? O sea, intelecto y voluntad, primado del intelecto, pero todo ese debate con esa rivalidad, no siempre muy amistosa, porque también sí, hay que decirlo todo, ¿no?, porque esos debates tan encendidos, accesi, como decís en Italia, pues realmente provocaron hasta llegar un poco a las manos, pero en el sentido sin matarse, gracias a Dios, pero porque realmente eran cosas muy, muy controvertidas. Esa controversia también entre filósofos y teólogos, franciscanos, sobre todo tomistas y escotistas, fue muy aguda, ¿no?, intensa y radical. Y luego aquí cita en la nota 44 que Santo Tomás de Aquino remarcaba que la multiplicidad y la variedad proviene de la intención del primer agente, quien quiso que lo que faltaba a cada cosa para representar la bondad divina fuera suplido por las otras, porque su bondad no podría representarse convenientemente por una sola criatura, lo dice la Suma Teológica. Por eso, concluye Papa Francisco, nosotros necesitamos captar la variedad de las cosas, continúa diciendo Tomás, en sus múltiples relaciones. Y dice Papa Francisco, por razones análogas, y aquí en analogía en sentido amplio, laxo, sin entrar en polémicas, por razones análogas, lo digo por algunos que ya quieren saltar, que se frenen un poquito y luego en el debate ya entrarán a matar, Por razones necesitamos escucharnos unos a otros y complementarnos en nuestra captación parcial de la realidad y del Evangelio. Yo creo que aquí es muy importante, ¿no?, darse cuenta de los límites, ¿no?, y de los excesos, ¿no? Por eso hablamos de voluntarismo y de intelectualismo, ¿no? Todas esas cosas, pues ahí se han ido corrigiendo y todas esas radicalizaciones del discurso. No hemos hablado mucho del Odium Dei, que es el tema más candente y el más problemático y el más escandaloso y el más... Pero realmente, cuando yo he puesto el ejemplo, ¿no?, del que el hombre que se cae de la torre, menudo ejemplo, ¿no? Alguno decía por ahí, ¿no? ¿Se quería suicidar o realmente se ha caído involuntariamente? Pues bueno, ahí es donde se puede ver más claramente lo que es el poder de la voluntad en cuanto tal, ¿no? Por eso se llegaba a estos extremos, ¿no?, por ese mismo debate, ¿no? Bueno, como el tiempo vuela, no voy a entretener más, podría decir más cosas, ¿no? Pero yo creo que, y bueno, en ese sentido, profesor Deza, que, o sea, estamos celebrando los 800 años, ¿no?, de la muerte de Tomás, pero el año pasado celebramos los 750 años, perdón, del nacimiento de Tomás, este año, pero el año pasado celebramos el 750 años de la muerte de Santo Tomás y de San Buenaventura. Santo Tomás, antes de llegar, no pudo llegar a Lyon, San Buenaventura sí, murió en Lyon, pero, y hemos hecho en Roma,
el profesor Deza y yo hemos participado en el Joint Diploma que se hace sobre la Sociedad Internacional de San Tomás, o SITA, organiza encuentros cada año sobre Santo Tomás, ¿no? El estudio, y cada año se dedica a un tema, ¿no? Y nosotros hablamos sobre el bien, pero se estudió la verdad y ahora este año está estudiando la belleza, etcétera. Hay cada año estudios específicos sobre el pensamiento de Santo Tomás en los que participamos todas las universidades pontificias. Y luego, el año pasado, por los 750 años de la muerte de Bonaventura y Tomás, se organizó un congreso, esto también por ilustrar, para que se vea, ¿no?, que la relación de una cierta amistad y de complementariedad que organizamos conjuntamente, dominicos y franciscanos, un congreso, el profesor Deza, sobre precisamente San Buenaventura y Santo Tomás, diferencias, también semejanzas, todo lo que estamos hablando ahora. Y vinieron dominicos de Francia, que son bastante duros, y luego los italianos y todos, y españoles, quiero decir, pero, y algunas sesiones las hicimos en el Antonianum y otras fueron en el Angelicum, ¿no? Para decir que esa colaboración ha existido. Incluso en unos años la comisión del estudio de las obras de San Buenaventura y la edición que se está haciendo de Santo Tomás, convivieron en Grottaferrata durante más de 20 años, allí, en este convento nuestro franciscano, y trabajando juntos y rezando juntos, franciscanos y dominicos. Lo digo para también exponer que realmente estamos en un camino, yo diría, si me permitís, sinodal. Sí, porque para mí es la gran intuición de este Papa, ¿no? O sea, estamos caminando juntos desde perspectivas y con acentos diversos, ¿no? Y lo que pasa, bueno, antes de meterme en más jaleos, voy a comentar una cosa, a ver si me da tiempo, sacada de una catequesis del Papa Benedicto XVI, la tercera catequesis que dedicó a San Buenaventura. Dedicó también otras 3 a Santo Tomás, 3 o 4, pero que dice Buenaventura, que ya sabéis que hizo su tesis también de habilitación sobre la teología de la historia en Buenaventura, y por eso es un autor que conoce muy bien, conocía muy bien Benedicto XVI. Y cuando presenta esa catequesis, que diré solo algunas cositas porque no va a dar tiempo pero yo creo que ahí se puede ver con más claridad cosas que hemos hablado hoy, ¿no? Lo primero que dice es que Buenaventura merece ser puesto al lado de otro grandísimo pensador contemporáneo suyo, Santo Tomás de Aquino. O sea, que ya... y parece ser que no se sabe si tenían una cierta amistad, ahí hay cuestiones a debatir, ¿no? Pero realmente se conocían y hay cuadros de visitando Santo Tomás a San Buenaventura y mostrándole la ciencia de Cristo, ¿no? Ese cuadro de Zurbarán perdido y otros que hay, ¿no? Por eso digo, hay fuentes y hay historia ahí también para hablar, ¿no?, de esa relación. Tienen en común una serie de cosas, pero voy a ir más al grano por la cuestión del tiempo. Dice, a pesar de lo que tienen en común, dice, en estos 2 grandes santos podemos observar 2 enfoques distintos ante la investigación filosófica y teológica. Y recuerdo esta catequesis porque me he dado cuenta de que, a pesar de que es doctrina, Papa Benedicto XVI, pero es poco conocido esto, aunque es una cosa más básica, pero yo creo que nos ayudará a sintetizar y a recapitular y quizá las reflexiones finales que puede suscitar todo esto, ¿no? Bien, entonces, 2 enfoques distintos que muestran la originalidad y profundidad del pensamiento de uno y otro. Y dice, una primera diferencia concierne al concepto de teología. Y por falta de tiempo diré solo, la conclusión de Santo Tomás es esta. La teología, porque Santo Tomás se plantea estos 2 aspectos, y lo digo sobre todo por el profesor García Márquez, ¿no? Y luego también Leopoldo, ¿no? Todas esas dudas que tenía, ¿no? Santo Tomás es porque él también se plantea, ¿no?, si realmente la teología es ciencia teórica o práctica, para ir al grano de esta cuestión, ¿no? Entonces, la teología para Santo Tomás implica ambos aspectos, teoría y práctica. Pero es teórica porque intenta conocer cada vez más a Dios, y es práctica porque intenta orientar nuestra vida hacia el bien. Cosas... Bueno, luego hablamos de la discusión. Pero, dice Papa Benedicto XVI, la primacía corresponde, para Santo Tomás, al conocimiento, porque sobre todo debemos conocer a Dios y después sigue obrar según Dios. O sea, toda la cuestión del intelecto, la voluntad, la precedencia, pero está ahí, ¿no? Entonces... esta primacía del reconocimiento respecto a la praxis es significativo para la orientación fundamental de Santo Tomás.
En cambio, para Buenaventura, que reconoce esta función teórica y práctica de la teología, pero añade, dice Pablo XVI, una tercera actitud que llama sapiencial, y esto quizá nos puede ayudar a salir, ¿no?, de esta, a punto de esta dialéctica, ¿no?, de tesis y antítesis, ¿no?, como síntesis. Esta tercera actitud que llama sapiencial San Buenaventura afirma que la sabiduría abarca ambos aspectos, sea el teórico que el práctico. Y en este sentido, pero sobre todo, para San Buenaventura la teología tiene que servir para ser buenos, ut boni fiamus, como sabéis, y esto lo recalca, yo lo sé mucho, el profesor Verdú, aunque no ha tenido tiempo de hablar de estas cosas, pero en otras veces insiste mucho en ello. Pero esto lo dice en el Verbiloquium, sobre todo, ¿no? Bien, entonces dice, sí, la fe está en el intelecto, de modo que provoca el afecto. Por ejemplo, y los ejemplos para mí ayudan mucho, conocer que Cristo ha muerto por nosotros no se queda en mero conocimiento, sino que necesariamente se convierte en afecto, en amor. Por eso, y en esto Papa Francisco lo resalta mucho, hay que sentirse tocado, no basta con conocer, y por eso, ¿no?, es la voluntad la que tiene y el afecto que tiene que dejarse tocar, ¿no?, esa voluntad. Luego dice, es verdad que hay un modo arrogante de hacer teología, porque es lo que se ha dicho, ¿no? Y a veces la escuela franciscana, lo sabe bien el profesor Detza, hemos tenido un problema también con la formación, el estudio, etcétera, ¿no? Los debates internos, ¿no?, sobre si realmente había que, porque también el saber, no nos engañemos, es poder, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres conservar la minoridad, este problema no lo ha tenido el tomismo. Nosotros sí, si tú quieres ser humilde, menor, pobre, etcétera, entonces no te puedes presentar como maestro en teología, y ser, etcétera, ¿no? Porque eso te da un poder, una autoridad, un prestigio, y entonces hay que saber llevar bien eso, ¿no? Y no siempre es fácil. Entonces, en ese sentido, por eso habían esos debates internos en la orden franciscana que no se daban, porque ya los dominicos nacieron precisamente para combatir las herejías, ¿no?, para defender la sana doctrina, que luego con la Inquisición, sin ningún tipo de crítica, porque también luego los franciscanos fueron inquisidores, los formados, porque es precisamente Buenaventura el que clericaliza más la orden, y esto daría para mucho, y todos los conflictos a la pobreza, que no hay tiempo para entrar en todo esto, ¿no? Pero lo importante es querer conocer mejor al amado. Esta es la intención fundamental de la teología para San Buenaventura. Por tanto, para San Buenaventura el fin es determinante, que es la primacía del amor. En cambio, para Santo Tomás el fin supremo al que se dirige nuestro deseo es ver a Dios. Aunque luego también está la cuestión afectiva en Santo Tomás, como señala el profesor Leopoldo Prieto. En este acto sencillo de ver a Dios encuentran solución todos los problemas. Somos felices y no es necesario nada más. Pero en cambio, para San Buenaventura, el destino último del hombre es amar a Dios, el encuentro y la unión de su amor y del nuestro. Para él, esta es la definición más adecuada de nuestra felicidad. La categoría más alta para Santo Tomás es la verdad, mientras que para San Buenaventura es el bien. Pero atención a esta reflexión, con la cual tendría que ir concluyendo, ¿no? Vale. Por desgracia, pero luego con el debate podemos ver, ¿no? Pero atención, y esto lo quiero subrayar, que dice Benedicto XVI, sería un error ver una contradicción entre estas dos respuestas. O sea, que la categoría más alta para Tomás es la verdad y para Buenaventura el bien. No hay contradicción, según Benedicto XVI, porque para ambos la verdad es también el bien. Dice él, luego reflexiona. Y el bien es también la verdad. Ver a Dios es amar y amar es ver. Se trata, por tanto, de matices distintos de una visión fundamentalmente común, según Benedicto XVI. Ambos matices han formado tradiciones diversas y espiritualidades distintas, y así han mostrado la fecundidad de la fe, una en la diversidad de sus expresiones. Bien, yo creo que es claro. Algunos dirán que aquí hay, como se dice en Italia, un compromiso, ¿no? A ver, hacer equilibrios, ¿no? Vamos a ver aquí, Sí, pasteleo, etcétera. Bueno, ahora si queréis podemos entrar en esta discusión, ¿no? Si realmente aquí ha querido un poco contemporizar, lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Este compromiso, o realmente estamos, ¿qué es lo que yo creo? Y ahora para el debate, la discusión. Yo creo que somos complementarios, que esta es la idea,
pero al mismo tiempo tenemos visiones diferentes, ¿no? Hay divergencias importantes también dentro de la propia escuela franciscana e incluso dentro de los mismos autores en función de la época, porque hay una evolución y aquí se ha mostrado muy bien dentro del tiempo limitado que ha habido para hacerlo, pero esa unidad en la diversidad, esa sinodalidad, ese caminar juntos como estamos haciendo ahora, en una sede franciscana, pero también con gente más bien tomista, con la cual hemos discutido, hemos debatido, hemos disentido, y yo estoy más en la línea de Vicente Llamas en el sentido, aunque su competencia científica y ciertas cosas pero en el sentido de que hay que intentar ver, desde dónde estamos viendo la misma realidad, porque no me ha dado tiempo de leer otra cosa, ¿no? Pero porque si tú ves la realidad desde el acto de ser, desde la actualidad, desde la realidad creada, pues ya está claro, ¿no? Que hay una analogía, porque Dios y las criaturas ya son diferentes de entrada, pero si tú ves el mundo desde la posibilidad, como que es el intento de la libertad de la voluntad, entonces ya te acercas a ese estado de la mecánica cuántica, ¿no? De la virtualidad, ¿no? De esa voluntad adopósita que siempre, incluso después de elegir, para decirlo también, puedes seguir queriendo elegir otra cosa o elegir lo contrario o confirmar esa elección. O sea, no es que una vez hayas elegido ya se acabó la libertad, no. La libertad es continua en ese sentido siempre, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tendríamos, y es quizá el momento también histórico, y no solo aquí, lo digo porque también en Roma, estos encuentros que he dicho, entre franciscanos y dominicos, están sirviendo para conocernos y comprender mejor también los malentendidos históricamente que ha habido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y los excesos. Por tanto, aprovechemos esta oportunidad, caminemos juntos sinodalmente y enriquezcámonos con nuestras diferencias. Gracias. Muchísimas gracias al profesor Calpe. Tenemos ahora unos 35 minutos más o menos de diálogo para que podamos discutir todas las ricas ideas que nos han aportado los ponentes. Primero, si alguno de los ponentes quiere comentar alguna cosa, profesor Deza, o... Sí, gracias. Tiene la palabra el profesor Deza. Muchas gracias. Sí, quería preguntarle una cosa al colega, perdón que ahora no me acuerdo, al que habló antes que yo. David. David, gracias, sí. Porque me interesó mucho lo que dijo a propósito de cuando empezó la presentación de los varios autores en Alejandro de Hales como el autor que trató el tema de la predestinación a partir del sensus divisum y sensus compositum, con el cual se da la posibilidad de entender si Pedro puede ser damnado o al contrario Judas glorificado. Pero después no habló más de esto en los otros autores. Como yo sé que ne habla Juan Duns Scoto, que usted no trató, quería preguntarle si esta estrategia lógica del sensus compositum y sensus divisum se encuentra solo en Alejandro y después no recurre más en los otros y la encontramos después otra vez en Scoto, o simplemente usted no habló pero se presenta también en los otros autores. Y la otra pregunta era simplemente porque tal vez no acaté yo, no logré entender en cuál obra me habla Alejandro. ¿Estamos hablando de la Summa Teologica o de las cuestiones de predestinación, de cuestiones disputadas? Porque no me acuerdo si hay una cuestión de predestinación, simplemente por curiosidad. Le agradezco mucho. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, la verdad es que lo del sentido dividido y compuesto, como soy un perezoso, no lo he averiguado dónde viene, pero yo sospecho que esto tiene que venir del siglo XII, de los dialécticos del siglo XII. De hecho, juraría quizá haberlo leído alguna vez en Abelardo o algo de eso, pero realmente no me acuerdo. Lo que estoy seguro es que es muy dominante en la escolástica. O sea, esto no solo aparece en Alejandro, lo he mencionado en Alejandro, luego me he dado cuenta, este es el típico
berenjenal en el que no me tengo que meter porque pero lo utilizan todos. Vamos, no estoy seguro, pero desde luego Tomás también lo utiliza, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que también Alberto o Buenaventura. Y luego en la escolástica renacentista tiene muchísima importancia porque también lo utiliza Escoto, efectivamente. Yo en Escoto no me quería meter porque ya no me ha dado tiempo ni a explicar lo que quería explicar. Digo, vamos a acabar con Tomás. Pero sí, pero pasa que creo que es el contexto y seguramente viene de la dialéctica del siglo XII, me parece. Es como mi hipótesis, pero en realidad pues no lo he averiguado. Nunca me he puesto a buscarlo, ¿no? Sí, me parece que viene de Lo los dice suscritos. en las sentencias. La cita es la Disputatio, primera libro de las sentencias, Disputatio 40. Ahí aparece en Alejandro. De la Summa Lensis, entonces. No, en el comentario de las sentencias de Alejandro. Ah, la glosa. En la glosa, sí, perdón. Lo digo. Sí, Gracias. perdón. Sí, me parece que empezaron a hablar de esto del senso dividido y compuesto ya los lógicos del siglo XII. Sí, es verdad. Gracias. Gracias. Igual que lo de la necesidad de la consecuencia, del consecuente, creo que también viene de allí. Me parece que son los dos conceptos estándar, me parece. Perdón. Bueno, yo no. Sí, aquí mismo. Así. No se me ve. ¿Aquí? Bueno, yo no iba, después de oír al profesor Torrijos, se me había corrido una idea, no iba a hablar, pero después de oír al profesor Calpe del Camino Sinodal, donde cada uno puede decir lo que quiera, por no decir lo que se le ocurra, pues entonces ya. No, me siento acogido, caminando, el que hierra mucho es el pobre hermano que se le acompaña. Para mí, entonces la pregunta, bueno, no pregunta, una consideración. Para mí el misterio no es la predestinación en absoluto. El misterio es cómo los hombres se han planteado el problema de la predestinación. Eso sí que es un misterio insondable. ¿Qué quiero decir? Que empezar a rascar lo que Dios sobre mí o sobre cualquiera me ha dado, me va a dar. Yo siempre, ¿por qué no me hizo nacer hace 20.000 años en Gambia? Esos son problemas absolutamente, en Gambia, ¿no? Absolutamente insolubles. Gambia, ese país pequeñito allí. Eso es absolutamente insoluble. ¿Y qué quiero decir además? Entonces, pero bueno, hay que decir algo ya que no lo hemos planteado. Sí, que Dios está fuera del tiempo. Dios no es que existió ayer y existe hoy, existirá mañana o existe siempre. Todos son adverbios temporales. Está fuera y por tanto cualquier cosa que digamos sobre predestinación, pre-volición, conocimiento post factum, entonces es un despropósito. A pesar de Tomás de Aquino, de Escoto, de todo. Yo no soy teólogo, soy un pobre peripatético y por tanto puedo decir en un camino sinodal estas cosas. Entonces, y volviendo a esto, es que tenemos que entender que hay montones de cosas que es que no son eternas en sentido normal de la palabra, de ayer, hoy y siempre, sino son fuera del tiempo. El modus ponens no es que valía ayer y valdrá mañana. No. Es que está fuera del tiempo. Ni envejece, ni se cambia, ni nada. Y por tanto, cualquier consideración de pre o de post no tiene ningún sentido. Pero ningún sentido. Así que hay que intentar cortar el problema de raíz. 1, 2. Y además, meterse en la mente de Dios. Yo diría como mi amigo Séneca, y concluyo, que le preguntó su sobrino Lucilio, si el sabio puede enamorarse. Y entonces le contestó Séneca, del sabio hablaremos mañana. Tú y yo, que no lo somos, atengámonos a las cosas cotidianas, qué tengo que hacer, no hacer, si soy libre, no libre, estas cosas que hemos discutido, cómo hacer el bien, cómo hacer el mal. Pero de lo otro, para mañana. Bueno, es una consideración. Puedes. Leopoldo, profesor Leopoldo. ¿Es necesario que vaya allí o se puede afrontar? Se escucha, es que me parece demasiado despistado y hay un otro. Se escucha. Está bien largo. Pones ante la cámara. Pero quizás sí se te pone. Yo creo que es una pregunta solo con el sonido es suficiente, ¿no? Vale, 2 preguntas, algo de pregunta, algo de comentario para David Torrijos, a quien tanto aprecio. En esta categorización del acto divino
de la predestinación como acto preferentemente o acto de naturaleza intelectual o volitiva. No hay un poco el prurito, naturalmente en cualquier psiquismo, también en el divino hay dos componentes, pero esta cuestión, o sea, está la presciencia y la predestinatio es determinación y fundamentalmente significa envío, destino y parece ser un acto de la voluntad. No hay un poco de... Es verdad que son preguntas legítimas. Categorizar de un punto de vista lógico a cuál de las potencias es preferentemente ascribible a un acto, en este caso del ser divino, vale, y luego, naturalmente, más allá de las cuestiones tremendas y además dichas por San Pablo egregiamente, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad, además, en el sentido semítico precioso que está presente en la escritura. Bueno, esto, pero... Y la segunda es una cuestión para el profesor Calpe, en donde, por razones diversas, yo estas cosas, bueno, diversas, pero por una fundamental, que es mi competencia fundamentalmente establecida en el pensamiento moderno, me gusta ver estas cosas en una secuencia histórica, preparando advenimientos futuros. Entonces, es claro que la teología es vista en Tomás de Aquino preferentemente como un saber teórico, aunque tiene multitud de implicaciones, obviamente. En Scoto, como un saber preferentemente práctico, es una ciencia de Dios por lo que se refiere fundamentalmente a lo que nosotros debemos hacer para alcanzarle a Él. Y después, en Occam, va a ser entendido fundamentalmente como un discurso exhortativo, no tanto de contenido, dada la depotenciación que ha llevado a cabo en todo lo que se refiere al intelecto y aquellas razones que el hombre ya les ha dado a conocer. A mí esto me preocupa una pizca, porque, y lo digo siempre dentro de la... ¿Por qué? Porque al final la teología se convierte, al menos tendencialmente, en una antropología. O sea, no habla de Dios, sino habla de aquello en que el hombre se encuentra en su perfección con Dios, pero preferentemente el acento se ha cambiado al hombre. Y lo digo en relación con Locke y con Fallenborg, que son autores con los que me he ocupado. Hay una obrita que es decisiva a propósito de la tolerancia en Locke en Fallenborg que se titula Theologia Christiana ad praxim pietatis. Fijaos como aquí toma la palabra praxis, que es característica del prólogo de la Ordinatio de Scoto, y luego pietatis, que es preferentemente de Occam, y luego ad promotionem unitatis unice directa. Bueno, esta obra es problemática. Digo, fijaos que no digo Scoto ni siquiera Occam, sino estas derivaciones en sede calvinista que han tenido en el desarrollo de todas las ideas, autores unitarios, arminianos, etcétera, que en última instancia han puesto en problema respecto de su propia fe cuestiones trinitarias, etcétera. Son autores que no aceptan la Trinidad, son unitarios, arminianos en un sentido. Entonces, la cuestión es, sin duda, que la teología tiene una componente, lo dice muy bien Suárez en el prólogo del De Legibus, relativa a aquello que nosotros debemos hacer para alcanzar a Dios y su disfrute. Pero su objeto propio es Dios. Y Dios, también podríamos decir, no solo en cuanto sabido, sino también en cuanto, por lo que se refiere a nuestra vida, operado para alcanzarlo. ¿Qué podría decir respecto de esta cuestión que yo podría llamar de algún modo un giro antropológico delicado, ¿no? En esto? Vale, muchas gracias a los dos. Y muchas gracias por sus ponencias tan brillantes también al profesor Detza, que me ha encantado. Y nada más. Gracias. Sí, no, sí, también para también responder al profesor García Márquez, a quien admiro, que es además, yo creo, el único de los que estamos aquí que ha publicado una traducción de Tomás de Aquino, ¿no? Nada menos que Comentario de Boecio, que es una obra. Varias, perdón. Pues eso es lo que más manejo yo, con los alumnos, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que hay una cuestión que es, bueno, porque uno quiere saber estas cosas, pues porque si te gusta a alguien, te gusta conocerlo, ¿no? Y si te gusta a Dios, te gusta conocer a Dios. Entonces,
intentar conocer cómo es Dios, aunque sabiendo que todo lo que se sepa de él es siempre muy inadecuado. Por supuesto, el tema de la eternidad está presente y todos estos autores lo tienen muy presente porque lo tiene presente Agustín y Boecio, que son los que hablan. De hecho, el propio Boecio dice, mejor que prescientia habría que decir providencia, ¿no? Pero en cualquier caso, hay un problema de anterioridad y posterioridad. Vamos, en esta cuestión está bien claro. ¿La vida en qué consiste? En que tengo que dar por gusto a Dios y conseguirle convencer de que mi vida merece la pena de ser salvada, o que toda la vida es un regalo, empezando con mis propias acciones libres. También eso es un regalo que viene de Dios. No sé, pienso que tiene una relevancia importante, ¿no? Aunque es verdad que no deja de ser un misterio y todos ellos se dan cuenta de que hay un misterio muy gordo de fondo y que no se va a averiguar. Pero por eso, ¿por qué lo abordan? Se atreven a meterse, a escrutar el corazón de Dios inescrutable, porque también hay una cuestión dogmática de fondo, que es la interpretación de Romanos, está toda la cuestión pelagiana, la gratuidad de la salvación, tal, está ahí, y luego, pues, de hecho, vamos a tener ahí toda la disputa con los evangélicos, que viene un poco de esto al final, porque es una cuestión importante, está en el corazón del Evangelio. Pero es verdad que ya vemos que nos ha dado más problemas que soluciones, ¿no? En la propia vida de la Iglesia, ¿no? Yo lo reconozco. Pero bueno, pues yo creo que la inteligencia tiene que ser audaz, ¿no? Hay que intentar buscar. Lo que pasa es que luego hay que saber, pues eso, como los franciscanos y los dominicos nos están dando ejemplos, ¿no? Pues hay que luego cerrar los libros y irse a tomar cerveza juntos, hombre, que sabiendo que ignoramos más de lo que sabemos, ¿no? Bueno, entonces, la respuesta de lo que decía el profesor también, Leopoldo, yo creo que esto es muy parecido al problema también de la ley que usted ha estudiado, ¿no? Este tema de si la ley es más de la inteligencia. Yo creo que ahí está muy parecido, porque la ley es una disposición, es un orden. Yo creo que es verdad que está, y el propio Tomás, por ejemplo, lo dice, pero supongo que estaría de acuerdo los franciscanos, creo yo, bueno, en decir, bueno, al final Dios es simple y nada está por delante ni por detrás, ni en inteligencia. Pero nosotros tenemos que, siempre que hablamos de Dios, intentar entender las cosas sabiendo que con gran disimilitud, por intentar entender el orden, ¿no? Pero que tenga sentido lo que decimos y qué significa que Dios quiere y qué significa que entiende. Entonces, hay un poco de intento de esto, ¿no? Y por eso, bueno, porque eso me parece más adecuado hablar de inteligencia. Ahí está la discusión y yo creo que es hasta cierto punto legítimo, siempre que yo creo que es importantísimo en teología natural y en teología en general, sabiendo que siempre es más lo que ignoramos de Dios que lo que sabemos, en cierto modo, ¿no? O sea, que nuestros conceptos son muy incompetentes para dar perfecta cuenta y hay que como corregir continuamente. Oiga, usted, estamos hablando de inteligencia y voluntad, pero Dios es todo simple, ¿no? Y yo creo que eso está ahí presente. Ahora mismo no sabría encontrar todos los textos. En Tomás está claro, sí. En los términos técnicos de la biología puede haber discusión entre destinación, Sí. parte bastante claro que es la voluntad. Y yo nunca he tomado aquellas escuelas porque viviendo con la realidad moderna el espíritu no me pide particularmente el cuerpo adquirir una ninguna, sino comprender el estado de cosas que van a dejar para la función de los modelos de la destinación. Un heideggeriano de Mario Schicksal, destino, destinación, el mío, y eso es una voluntad. Sí, O sea, pero hay un poco de, no sé, un rito caracterizante, digamos, de según estructuras conceptuales, suponiendo naturalmente el dinamismo unitario, Dios y el hombre, de entendimiento y de voluntad. Siempre es legítimo, sin duda, hacerlo respecto del dinamismo en la ley, es claro. Tomás de Aquino lo entiende fundamentalmente referido a la razón práctica, explotó su madre, lo encarna, y con ellos toda la modernidad, toda la modernidad, fundamentalmente ha escrito, no veo ahí. Sí, yo creo que ahí pesa mucho el propio Pedro Lombardo, es que él dice, no, es que es de la presciencia, entonces eso obliga a todo el mundo a posicionarse, incluso, pues, a Buenaventura lo dice, aquí el maestro de la sentencia se equivoca, está mal, y está mal situado incluso dentro del tratado, habría que ponerlo en otro lugar porque esto es más de la voluntad. Y yo creo que Tomás y los dominicos dicen, bueno, es que sí, hay un destino, pero no solo el destino, es también toda la organización, y por eso es parte de la providencia. Es más bien la organización hacia el destino, no solo el destino, forma parte de la predestinación, también la entrega de la gracia.
un poquito más enfatizando el elemento bonito. Sí, porque lo principal es poner un destino. Pero sí, Intencional. claro. Sí, bueno. Sí. Sí, no, aquí no. No, muy bien, muy bien. El asunto es que se reunió la Trinidad, empezaron a hablar entre los tres qué hacemos con Juan Fernández, y se discuten y al final entonces deciden que, bueno, ven que lo mejor es que se condene, por supuesto. Entonces, no han decidido condenarlo y es el momento de la voluntad. Con lo cual, evidentemente, una vez que uno esta disputa de lógica, vamos a decir así, no hay duda de que pertenece a la voluntad. Por supuesto que tiene que haber una discusión de que es lo mejor sobre Tito Fernández, condenarlo o no condenarlo, pero mientras que, bueno, pues lo condenamos, sí, y entonces ya es una cero voluntad. Y a continuación viene de acuerdo con toda una serie de no le da gracia, lo pongo en la peor situación posible, etcétera, para que se condene seguro, por muy libre que sea. Pero bueno, eso ya es otra cuestión secundaria respecto a la estructura de la legislación. Yo, por lo que no estoy mucho, pero por lo que me han explicado, yo lo veo al revés. No siempre me explicaba la legislación. Yo me quedo siempre como que Dios ve antes desde arriba la vida de este hombre y entonces no es que Dios quiera que se condene. No, ya lo digo. Eso es. Esa es la calificación que ya había escuchado siempre, ¿no? Es como el que lo ve desde arriba. Bueno, y ahora, y de esto sabe mucho el profesor Deza, porque su moderador de su tesis fue el profesor Parisoli, un escotista. No, digo, perdón. No, y es ahora, y también me corregirá porque es una cosa que conoce mejor este tema, ¿no? Pero es para aclarar también las diferencias de escuela aquí, ¿no? Porque según Escoto, Dios podría haber salvado a Judas y condenado a Pedro, como posibilidad. Claro, aquí estamos hablando de cosas, y en Ockham todavía es más complicadas, pero quiere decir que, y esto es una cosa, ¿no? Que porque está ahí en potencia, porque la salvación no depende solo de nuestra conducta, sino también de la aceptación por parte de Dios. Porque si no, Dios no está obligado por nuestras obras a salvarnos. En esta idea siempre permanece la libertad. En Dios como en nosotros para adherir o no a la beatitud eterna, pues también en Dios para aceptar nuestras buenas obras o no. Ya sé que esto escandaliza, como podría cambiar el Odium Dei, ¿no? El orden moral, y todo eso pues se nos cruzan los cables. Eso da vértigo y quisiera relacionarlo antes de las respuestas, todas esas cuestiones que producen vértigo, y lo entiendo perfectamente, pero están en eso, y es lo que decía el profesor Leopoldo, ¿no? Toda esa revisión antropológica, porque todo eso ya depende de la persona, incluso de Dios, ¿no? Y de Cristo, para salvarnos o no, etcétera, pues claro, dice, entonces no hay un orden moral realmente objetivo que realmente se cumpla de por sí, tal, que sea meritorio y todas estas cosas, tal. Poner en cuestión todo esto es muy perturbador también, digámoslo, ¿no? Y en ese sentido, yo entiendo también que la Iglesia eligiera la seguridad que daba el tomismo de preservar aristotélicamente la objetividad del conocimiento y de la abstracción, que también aceptan los franciscanos, esa vía abstractiva, pues claro, decir, no, a ver, calmémonos un poquito, ¿no? Que todas estas cuestiones realmente dan demasiado vértigo faltaba madurez en ese momento, y ahora yo creo que la tenemos suficiente para poder plantear sin escandalizarnos, sin condenarnos, porque aquí ya, pues eso, y en ciertos ámbitos, porque en otros esto todavía suena el escotismo y el occamismo como cosas todavía, dentro de la Iglesia de los tomistas, pues sabemos que todavía hay no solo prejuicios, sino incomprensiones, ¿no? Por eso tenemos que seguir hablando, ¿no? Pero para mí este es el asunto, y luego dejo a Vicente que diga algo, ¿no? En ese sentido, ¿no? O el profesor Deza, ¿no? Pero aquí de lo que se trata es de intentar. Y aquí está el problema, porque en estas críticas que se hacen un poco a esta antropologización, ¿no? Un poquito, ¿no? Del pensamiento franciscano, porque claro, ya depende del afecto, de la actitud, ¿no? De la libertad, de la voluntad, de la decisión. Entonces, bueno, pero hay cosas objetivas, ¿no? Hay una doctrina, y evidentemente los franciscanos lo primero que hacían al llegar querían entrar en la orden eran examinados de la fe católica. O sea, no podías decir predicar cualquier cosa. Eso lo digo ya de entrada para evitar equívocos y confusiones, ¿no? O sea, lo que pasa es que tenías que hacerlo de un modo inspirado. Tú tenías que predicar la penitencia, exhortar, como ha salido aquí, a la conversión.
Y eso es lo que hacía la predicación franciscana no clericalizada, sobre todo del inicio, y también los dominicos, que ya eran maestros en teología, que tenían que predicar la doctrina, pero con la vida también, testimoniándola. O sea, son dos acentos diversos que al final se encuentran, ¿eh? Y van convergiendo. Por eso voy diciendo aquí cosas. Entonces, claro, ahí es donde nos encontramos, en el estudio, en el testimonio de vida, en la voluntad, y aquí es donde cada uno va elaborando a partir de eso, porque Francisco es eso, un convertido, un cristiano sociológico, y la modernidad es el pasaje, como dijo Benedicto XVI, de un cristianismo sociológico a un cristianismo personal, o sea, realmente vivido, y no solo como bautizados. Él ya era un bautizado, iba a misa y los domingos, pero vivía como un pagano, como dice Papa Francisco, ¿no? O sea, quería ser caballero, famoso, buscaba la gloria humana y hace ese proceso de buscar la voluntad de Dios en su vida, porque este es el primado de la voluntad que defendemos, creo yo, los franciscanos. Señor, ¿qué quieres de mí? Y a nivel personal, no solo nacer en una sociedad cristiana, de cristiandad, que ya estamos perdiendo en esta secularización, sino de decir, ¿qué quiere Dios de mí? Esa es la gran novedad, la gran intuición que yo creo que da pie a toda la elaboración que hace la escuela franciscana sobre la libertad de la voluntad. Tenemos que verlo en esa perspectiva. Entonces sí que tiene sentido decir, no basta con la objetividad, con adherir, con asentir, con el juicio, porque como tú mismo has dicho, ¿no? A mí me puede gustar mucho el dulce y la pasión me puede obcecar, entonces por más que yo sepa el bien que quiero hacer, pero hay una ley de la carne dentro de mí, unas pasiones, la concupiscencia, todos esos factores que me pueden arrastrar, y por eso tengo que hacer penitencia, tengo que dominar, educar, o sea, cultivar esa voluntad libre dentro de mí. Si no, me dejo arrastrar por esa voluntad natural y del pecado, las consecuencias del pecado original, de los que hemos hablado mucho, pero que ahí está todo un debate también, ¿no? Pero hay que intentar en ese proceso no perder la verdad, porque aquí siempre está la cuestión del fantasma, ¿no? De caer, que es lo que también critica Benedicto XVI en otra catequesis sobre Escoto, que no sé si conocéis, diciendo, cuidado, que primero dijo con Escoto, luego dijo después de Escoto, porque le hicimos rectificar, no lo digo modestamente, creo que fue el profesor Todisco, que digo, no, Escoto no cae en esos excesos del voluntarismo ocamista, más radical, precisamente donde la voluntad de Dios, el logos de Dios es tan impenetrable, ¿no? Que solo se puede confiar en su omnipotencia y en su aceptación de las cosas, ¿no? Y en su capacidad para cambiar el orden moral. Entonces, claro, todo eso ya se pierde el logos, la racionalidad de la voluntad, y se puede caer en la arbitrariedad, en el subjetivismo y el relativismo y la reforma protestante. Claro, es que la Iglesia históricamente, al ver esos movimientos pauperísticos más heterodoxos, la devoción moderna, cómo iban las cosas, y luego la reforma protestante, pues la Iglesia Católica dijo, vamos a cerrar aquí y vamos a hacer una contrarreforma y vamos a hacer las cosas, vamos a intentar preservar esa objetividad, ¿no? De la verdad, y por eso la neoscolástica es más un neotomismo y la escuela franciscana hace lo que puede y se tolera Buenaventura porque es más místico, pero todavía Escoto y Ockham siguen ahí aparcados porque siguen dando vértigo y nos lo siguen dando, yo creo, a nosotros. Pero hay que ver si tenemos esa capacidad para abrirnos, sobre todo en sentido positivo, y con esto concluyo, a una libertad creativa, que es lo que propone realmente Todisco, y lo digo para resaltar más la diferencia. Hay un libro de Todisco titulado La libertad, fundamento de la verdad. Claro, para uno que, porque dice, Cristo dijo, la verdad nos hará libres, ¿no? Pero la libertad, precisamente porque es lo más racional, también en Dios, porque si Dios no fuera verdaderamente libre y pudiera crear contingentemente, ya estaríamos hablando de un orden natural, estaríamos hablando de emanación, de neoplatonismo, de necesitarismo, y ya no estaríamos hablando de verdadero conflicto moral, ¿no? Ni de verdadera libertad, ni de formación de la persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que queremos acceder a ese nivel más profundo preservando la verdad, porque Dios siempre crea y Dios siempre quiere de modo ordenado. Deus vult ordinatissime volens. Sí, vult quia vult, quiere porque quiere, como has señalado tú también, muy bien, pero siempre de un modo ordenado. Tiene que elegir un orden, pero el orden que realmente él ha querido, y contingente como tal, ¿no? Y creativo, no hay que verlo solo, el desorden, ¿no?
con esto concluyo, una película de Groucho Marx, por decir una cosita, no por rebajar mucho la tensión, está en Una noche en Casablanca, que nombran a Groucho Marx director del hotel, y entonces dice, lo primero, como Trump ahora, ¿no? Lo primero que voy a hacer es cambiar el número de todas las habitaciones. Y entonces el metro y el otro dicen, pero director, piense en la confusión que va a crear esto, ¿no? La gente va a buscar la habitación y Groucho Marx dice, piense en la diversión. Claro, es que si no... Claro, tenemos esa capacidad lúdica, por eso el franciscanismo es lúdico, es artístico, es creativo también, ¿no? Y por eso, porque mantenemos esa tensión de la voluntad y cambiar las cosas no es solo para mal, porque Dios quiere ser odiado y todas estas cuestiones. No, no, dejemos a Dios ser Dios, como se dice hoy día en la teología, pero hagámoslo con esa libertad y con esa creatividad, pero manteniendo esa objetividad también de la verdad. Perdón porque me he extendido un poco, pero... sí, necesito. Estamos esperando el físico que está ordenado. No puede ser toda esta divagación y tal, que está muy bien, pero hay que ordenar ideas. Vale. ¿Vamos a caminar en el camino sinodal? No. Hay 8 tesis y ha sido años de estudio lo que me ha costado rastrearlas, pero hay 8 tesis, esto se lo digo al profesor Detza, que también ha estado. Hay una escuela franciscana, sin la menor duda, y hay una escuela atomista, también la hay. Y hay 8 tesis, 4 son ontológicas y 3 son antropológicas, que las enfrentan, así, pero categóricamente, rastreadas franciscano tras franciscano. Estatuto ontológico positivo de la materia o negativo. Hilemorfismo endémico universal o hilemorfismo regional, sería el tomismo. Pluralidad de formas en la unidad del ente o unicidad de formas en la unidad del ente. Primacía ontológica del individuo sobre el universal o el universal sobre el individuo. Distinción formal no real dura entre potencias psíquicas en la unidad sustancial del alma o distinción real. Primacía de la voluntad sobre el intelecto y una consecuencia, la del bien sobre la verdad o la verdad sobre el bien, depende en qué escuela estemos. Y por último, la necesidad de un principio temporal de la creación, la negación de una creatio ex origine. O sea, el tiempo es una criatura, es creatural, es interno a la creación. Estos son 8 diferencias, todos los franciscanos defienden unas frente al tomismo. Eso lo contrastaba más o sea, con tesis totalmente opuestas, defendidas por los tomistas desde Tomás de Aquino hasta Gilbert y demás y demás. Y luego 2 tesis de comunión no tan rigurosamente general en la escuela franciscana, pero bastante extendida, univocidad del ente frente a analogía entis, unius ad alterum, sea de atribución intrínseca o de proporcionalidad. Y la primacía, como decía esta mañana, de la potencia sobre el acto, modelo dinamicista franciscano, del acto sobre la potencia, modelo energetista. Podéis seguir debatiendo, al final yo he sido rechazado en tal por Aneca porque soy físico y Descartes no puede pertenecer al cuerpo de catedráticos de universidad y tal igual, pero la mente matemática de Descartes necesita moverse así. Todo lo demás son especulaciones, como muy bien señala el profesor García Márquez, efectivamente, perdón, por el profesor García Márquez y tal, sobre qué piensa Dios, que Dios está fuera del tiempo, como dice él. Por favor, seamos ordenados y... Espera un segundo que no quiero... Vale, profesor Detza, no sé si... ¿Sí? Bueno, solo una cosita para no perder el hilo de lo que acaba de decir. Yo es que, Vicente, estoy totalmente de acuerdo, por eso he dicho desde el principio que yo, y además la mecánica cuántica da más todavía, según mi parecer, la razón es... Sí, sí. Claro, por eso que esa... Pero esto es especulación, no deja de serlo. Sí, no, pero el camino sinodal no quiere decir precisamente eso, encontrarnos en la verdad, pero quiere decir, si tiene razón el franciscanismo o el escotismo, frente a Tomás, pues dársela. Pero en esa conversación en el espíritu donde podamos realmente llegar juntos a esa verdad, no cada uno quedarse en su escuela encerrado. Lo que tenemos que hacer es lo que tú has dicho. A veces es un out-out, una cosa u otra, porque es así. Pero hay veces que, por ejemplo, lo que he dicho, insisto, lo de esta mañana, la univocidad no quita que exista una analogía.
en el acto, ¿no? En la realidad. Ahí también Zubiri me ha ayudado mucho, que tú sabes que debe mucho a Escoto. O sea, Dios, para decir una cosa muy breve, para Zubiri Dios es realidad fundamento y lo demás es realidad objeto. Y de esa manera intenta establecer precisamente esa diferencia y es realidad absolutamente absoluta y nosotros somos realidad relativamente absoluta porque nuestro ser es cobrado, es dependiente, es contingente, ¿no? O sea, hay una serie de, porque Zubiri es un poco el culmen, su teoría de inteligencia sintiente de la realidad quiere resolver precisamente todas esas tensiones y no podía revelar sus raíces escotistas, como te he dicho, pues el contexto más tomista que dominaba en su momento. Pero se trata de llegar a la verdad. Pero juntos, no que cada uno se quede, sino que aclaremos la cosa, las cosas son así, es una cosa u otra, pero a veces también hay un et, ¿no? En el sentido de que se puede mantener ciertas cosas, por lo menos en estas cosas que dice el Papa que son todavía discutibles y que están abiertas. Estuvimos siglos discutiendo sobre la Purísima Concepción, hasta llegar al dogma del 1854, con maculistas, inmaculistas, tomistas, etcétera, y al final, pues eso, hubo una declaración dogmática, es dogma de fe. Ahora ya no discutimos más sobre eso, porque ya está claro que uno tiene que ser inmaculista. Hagamos lo mismo con todas las demás cosas que hay, ¿no? Gracias. Sí. Damos la palabra para terminar al profesor Deza. Última rápida. Sí, gracias al profesor Vicente, fue verdad que hizo la pregunta, pues más que pregunta, que presentó las tesis que a su parecer caracterizan la escuela franciscana. Yo estoy muy de acuerdo en general. Me permito de hacer algunos matices a propósito de algunas de estas, sobre todo, por ejemplo, el lemorfismo universal o regional. Pues si consideramos Grosseteste como el iniciador de la escuela oxoniense, en él el ilemorfismo no se considera por lo que son las criaturas angélicas, porque son pura forma, según él. En cambio, lo encontramos en Alejandro de Hales, que para el cual también las criaturas angélicas tienen materia y forma. Más interesante me parece la posición de Escoto, según el cual el alma humana en algunas obras dice que tiene componente también material, en otras parece que hable del alma humana solo como forma. Entonces, veo algunos matices también en los autores, por lo menos los que conozco yo de la escuela franciscana, que son los mayores, porque ahí deberíamos también profundizar la cosa conociendo a los demás. También la cuestión individuo universal. Sin duda, para Occam, el individuo, hay solo individuos, entonces no hay ni siquiera se pone el problema del universal. Pero yo diría que el tema ya ha sido enfrentado en esta forma en Escoto, pero Escoto todavía cree, es un realista todavía Escoto, entonces cree en la existencia de universales in re. Claro, no son según lo que decían los platónicos del siglo precedente, pero hay algunas diferencias entre Occam y Escoto que no se pueden mortificar. Pero más que todo, para ser breve, el tema que sin duda conozco más y que puedo decir que encuentra diferentes posiciones es a propósito de la creación, porque sobre la temporalidad de la creación, Buenaventura es muy explícito que es un error no solo teológico, sino hasta racional pensar en una creación eterna. Entonces él argumenta, gracias a toda la tradición también de Filopono y los demás antes que él, que se puede demostrar racionalmente que el creado es temporal. En cambio, Escoto, como Tomás de Aquino, dice, no hay suficientes pruebas argumentativas, racionales, para confutar la tesis opuesta. Entonces, que sea eterno o que sea temporal, siempre creado es, siempre depende ontológicamente de Dios, pero que sea creado en el tiempo u en la eternidad, no se puede resolver racionalmente. Y esta me parece una diferencia bastante fuerte de Escoto a partir de Buenaventura. Y que hace Escoto en este sentido, en este caso, más cerca de Tomás de Aquino. Pero por lo demás, sí, estoy de acuerdo que estos serían los temas que hay que profundizar para ver cuáles son los específicos de la escuela franciscana y a dónde se ve mayor diferencia con la escuela tomista o con otros pensadores. Gracias, sí, sí. Gracias. No lo oigo bien, perdón. Brevísimo. Vale.
estaremos en contacto, espero, le pasaré un texto, justamente el texto donde analizo el texto de Bonaventura, precisamente donde analizo el contraste sobre el problema de la creación. Escoto no es un realista. Esto es un error, es decir, ¿No? el individuo para... No, en absoluto es un formalista en todo caso. Quiere decir, es explícitamente la condición de individualidad en Escoto, el individuo es indiferente de suyo, dice él, o sea, la esencia, ¿vale? En su realidad, secundum quid, es indiferente de ese a individualidad, ¿verdad? Y a universalidad post rem. Con lo cual, el universale in re no es un universale in re, sería un universale in realitas secundum quid. El universal en la esencia. Entonces, un realismo moderado. Entonces, sí, evidentemente es que hay escuelas. Dentro de la escuela franciscana hay divergencias, sin la duda, pero no es un realista de tal. Y bueno, no me acuerdo de la tercera, acabaremos, pero en fin, seguiremos este debate. De alguna manera, no me acuerdo cuál es el tercer. Ah, sí, el ilemorfismo. El ilemorfismo, sí. En el ilemorfismo, Escoto llega a decir que en Dios, en la Trinidad, hay materia. Esto lo dice en, ese sí que lo sé, en Cuestiones Super Metaphysicorum, cuestión 7, creo que es, o cuestión 8. La materia trinitaria, dice él, ¿vale? Y lo que hace en realidad Grosseteste es hipostasiar las categorías. Es el carácter material que tiene. La conjunción no es materia de materia prima, ¿vale? Sino una hipostasiación, una estructura ilemórfica en estratos ilemórficos, que es la pluralidad de formas materias, ¿vale? Está matizada, pero sí hay un ilemorfismo extendido. Vale, no me extiendo más, perdón, profesor. Gracias, muchas gracias. Bueno, como tenemos que terminar y conforme avanzamos en las ideas, la cosa se enriquece y se complica. Entonces, ponemos punto y final, agradecemos todas las aportaciones y procedemos inmediatamente a la clausura. Pedimos al profesor Llamas que suba y ocupe... Xavi, déjale... No, quédate. Xavi, déjale tu sitio. El intervengo y ya estoy. Se lo paso. Tengo que hablar yo primero. No, nada, vamos. No tengo nada que decir. Muchísimas... Clausura, porque no empieza. Bueno, esto es, me indica el secretario de mi universidad que esto es el acto de clausura, con lo cual, por mi parte, ni siquiera un minuto. Agradecido a todos los que habéis participado, habéis hecho acto de presencia aquí, al profesor Detza, a las personas que han participado online. Digo en concreto, además, en especial al profesor Detza, que ha sido fiel durante todo el día, le he visto ahí conectado. Gracias a todos, profesores. Esto ha sido, creo que ha sido, le he intercambiado impresiones con Bernardo y creo que esta dinámica quodlibética, no de cuestión disputata o esta perijóresis, que creo que ha funcionado, ha sido, de verdad, ha sido muy enriquecedor para mí y creo que para todos. Y no tengo más que palabras de agradecimiento. Gracias por vuestra presencia y seguiremos en ello. Seguiremos en ello. Muy bien, pues ya solo queda despedir, clausurar este segundo encuentro de filosofía de filosofía y teología medieval y ya amenazo que habrá un tercer encuentro de filosofía y teología medieval y además en este formato, quizá un formato incluso más dinámico. Agradezco profundamente a quienes han podido estar con nosotros en las mesas, a Florentina esta mañana, a Antonio Martínez Macanás, ahora al profesor Manuel Alejandro Serra Pérez, a los ponentes que desde esta mañana han estado, los que habéis venido aquí, pues Leopoldo, Verdú, Calpe, Francisco, el profesor Alfonso, esta mañana se ha conectado Idoia, el profesor David Torrijos, que nos conocemos ya por fin, después de mucho, nos desvirtualizamos después de tanto correo. Y, por supuesto, agradezco mucho la colaboración que ha tenido con nosotros la Universidad de Murcia. La profesora Gloria Silvana Elías. Gloria Silvana, que me la dejaba. Efectivamente. Me la dejaba y fíjate, solo contábamos con 2 mujeres y me la dejaba. Gracias por el apunte. Pues nada, agradeceros mucho vuestra presencia, estas contribuciones. Está todo grabado, lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, con lo cual podremos recuperar aquello que dijo el profesor y le mando un correo y lo mando, vamos, lo destruyo. Pues muchas gracias a todos y nos vemos el año que viene si Dios quiere.
Gracias.